A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se ven y se conectan y nos escuchan a esta hora, cuando son la 1 de la tarde, hoy 8 de febrero del año 2021. Quería aprovechar, ya que es el primer programa en vivo de este año, darles el feliz año atrasado y bueno, decirles que en este 2021 seguimos pues con este programa para comunicarnos, como lo hacemos todos los lunes, con nuestro pueblo. En la dirección general de la emisora está el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio el amigo César Umbría y en los controles Gregorio González, quien les habla Eduardo Batistini, miembro de Primero Justicia, que como todos los lunes tenemos este espacio contigo para comunicarnos y hablar sobre los distintos temas de interés nacional y de interés político de nuestro país. Y yo quería empezar el día de hoy, vamos a estar conversando con Zair Mundarain. Zair Mundarain es exfiscal de la Fiscalía General de la República en Venezuela. Hoy en día es el consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Legítimo, el presidente Juan Guaidó en Colombia, y vamos a estar hablando con él todo lo que ha surgido a raíz de la publicación de la revista Semana, una revista muy leída y muy noticiosa y muy periodística en Colombia, que habla de pruebas contundentes sobre la presencia de los principales líderes y cabecillas de la FARC en territorio venezolano, escoltados y protegidos por el ejército y por el gobierno, por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, sin duda alguna, yo quería empezar mi editorial del día de hoy hablando de este tema, porque han sido muchos años que se ha denunciado de manera pública y a nivel internacional lo que significa la influencia del chavismo, no solamente de Nicolás Maduro, sino del chavismo iniciado por Hugo Chávez, y su relación íntima, personal, con los grupos irregulares y con la guerrilla colombiana. Prácticamente la frontera colombo-venezolana del lado venezolano se ha convertido en un aliviadero, en un escondite, en un espacio para que estos grupos irregulares que cometen delitos en Colombia, que someten al terror y a la violencia al pueblo colombiano, puedan ir a territorio venezolano y encontrar protección y custodiarse de la justicia y de las fuerzas militares colombianas, contando con todo el apoyo logístico, operativo y económico del régimen venezolano. Pero recordemos que Colombia, hace ya unos años acá, firmó un acuerdo de paz que de alguna u otra forma buscaba el que las armas de estos grupos irregulares fuesen depuestas y ellos pasasen a la vida política, tratando de buscar un proceso que pacificara al país. Pero vemos que, paralelamente a eso, estos grupos irregulares siguen delinquiendo y siguen utilizando el territorio venezolano como escondite. Y vemos como principales líderes, como refleja este reportaje de la revista Semana, principales líderes de estos grupos irregulares pasean por Venezuela, hacen vida en Venezuela y son protegidos por las autoridades que hoy usurpan el poder y que forman parte del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto no es casual. Más allá de la relación, que insisto, es de más de 20 años, incluso previa, de esa triangulación entre el chavismo, el régimen de Cuba y estos grupos irregulares, hoy en día, para el régimen de Maduro, estos grupos son fundamentales en el objetivo de Maduro de desestabilizar la democracia en Colombia por distintas razones, pero la principal razón de desestabilizar la democracia en Colombia es la posición firme, definitiva y comprometida del presidente Iván Duque y su gobierno en el restablecimiento de la democracia en Venezuela, en el apoyo a la lucha de la libertad de todos los venezolanos. Porque el presidente Duque y el gobierno de Colombia se han convertido en los líderes de la región
en los líderes del Grupo de Lima y en los líderes de ir a la Corte Penal Internacional a denunciar los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. Y es por eso que para Maduro es un objetivo estratégico, y para la izquierda radical de América Latina es un objetivo estratégico desestabilizar la democracia en Colombia y llevar al poder a alguien afecto a esta tendencia ideológica, que no es una tendencia política, sino que al final simplemente es o se ha convertido en un grupo de delincuentes que se han organizado de manera internacional para tener control de narcotráfico, para tener control de lo que significa todo el tema del tráfico de personas, para tener el control de los pasos irregulares y para tener dinero que les permita seguir avanzando en todo lo referente a la expansión de este proyecto político por todo el país. Entonces, es importante entender que nosotros tenemos que alzar nuestra voz y denunciar nuevamente lo trascendental o lo peligroso que significa Nicolás Maduro para la estabilidad de la región. Y es por eso que es importantísimo que todos los países sigan ejerciendo la presión para que este régimen, que hoy mantiene no solamente sometido a los venezolanos, sino que también se convierte en un régimen que atenta contra la democracia en la región, pueda ponerle fin a la usurpación que mantiene en el poder. Y es por eso que es importante que esa presión nos ayude a que en los próximos meses podamos tener las condiciones necesarias con el apoyo internacional para forzar una salida democrática a la situación que hoy en día vivimos los venezolanos. Entonces, de este tema vamos a estar ahondando con Zair Mundarriz, pero quería en este editorial comentar algunas cosas referente a esto. Y lo otro que quería comentar en este editorial del día de hoy es que en estos días pasados, se conmemoró otro año más de aquel nefasto hecho para los venezolanos que significó el 4 de febrero del año 92. Y el 4 de febrero del año 92 no fue otra cosa que una insurrección militar en contra de la Constitución y en contra de un gobierno legítimamente electo por los venezolanos. No entrar en detalles, no tenemos por qué entrar en detalles de si estamos o no estamos, o estamos a favor o en contra de las políticas o no de ese gobierno. Ese gobierno que en su momento liderizó el presidente Carlos Andrés Pérez fue un gobierno electo popularmente y además electo por una gran mayoría abrumadora de venezolanos. Entonces, ¿qué pasó el 4 de febrero? El 4 de febrero, luego de que durante más de 40 años, Venezuela había tenido una estabilidad democrática, donde Venezuela había entendido que no era la bayoneta, que no era el fusil, que no era la bala, la metralla, la que decidía los destinos de la democracia en Venezuela, mientras eso sí pasaba en el resto de los países de América Latina. Bueno, lamentablemente este grupo liderizado por Hugo Chávez irrumpió, intentó asesinar, y esto hay que decirlo con propiedad, intentó asesinar al presidente de la República. Se hizo un intento de magnicidio contra el presidente de la República y su familia. No olvidemos las imágenes de los ataques dantescos que sufrió la casa presidencial, la casona, pero también los ataques con incluso tanques de guerra que sufrió el Palacio de Miraflores. Y el resultado de eso fueron cientos de venezolanos muertos, miles de venezolanos heridos y quizás la muerte o el inicio de la muerte definitiva de lo que fue nuestro sistema democrático. Ahora, esos que hace 29 años intentaron asesinar al presidente de la República e intentaron derrocar a un gobierno constituido a través de un golpe de Estado, son los que todos los días nos dicen que hay una conspiración, que hay un golpe de Estado en proceso para atentar contra el régimen de Nicolás Maduro. Y la primera pregunta que surge, ¿y es que acaso hay golpes buenos y golpes malos?
¿Es que acaso el derecho que ellos tuvieron de conspirar y de atentar con las armas de la República contra un gobierno legalmente y democráticamente constituido estuvo bien y que si eso sucede contra ellos está mal? La verdad es que el cinismo de quienes hoy usurpan el poder en Venezuela es tal que no soporta ningún análisis de principios democráticos. Los golpes de Estado no son buenos o son malos. Los golpes de Estado todos son malos. Porque un golpe de Estado, sin duda alguna, es un quebrantamiento que sabemos cómo empieza, pero no cómo termina del sistema democrático. Porque un golpe de Estado es la degradación de que el ciudadano no tenga la posibilidad con el voto y con la presión popular de cambiar un gobierno. Y es entregarle a las armas el poder de decisión de quién gobierna y quién no gobierna un país. Y eso es muy grave, eso es muy triste, eso es muy delicado. Es por eso que no hay golpes buenos y no hay golpes malos. Pero además, escuchamos a Diosdado Cabello decir ese día desde el cuartel de la montaña que el 4 de febrero había iniciado, y con la revolución había iniciado el romance entre las Fuerzas Armadas y el pueblo de Venezuela. Bueno, lo que hay que decirle al señor Diosdado Cabello es si tiene razón, que con la llegada de la revolución inició un romance de los militares, pero no con el pueblo de Venezuela. El romance que inició de los militares con la revolución bolivariana es el de ellos con el billete, con la corrupción. ¿O es que acaso nos vamos a olvidar de lo que pasó con el Plan Bolívar 2000? Que fue el primer acto de corrupción más grande que ha tenido esta revolución y que, bueno, que después con el camino se mejoraron y los han exponenciado. Pero allí empezó el germen de la corrupción. Allí empezó el germen de los militares en funciones de gobierno, que en vez de beneficiar al pueblo, lo que hacían era meterse los dólares de los venezolanos en el bolsillo, amparados por la impunidad de un régimen militarista que en vez de sancionarlos, los alcahueteaba. Y esta historia la digo y la cuento porque los venezolanos hoy tenemos razones de sobra, incluso exponenciadas, para asumir una posición como la que en aquella oportunidad asumió Hugo Chávez con ese grupo de militares que infringieron contra un régimen democrático y lo derrocaron. Las condiciones hoy de Venezuela son incalculablemente peores que la Venezuela de los años 90, de esa Venezuela que este grupo de hipócritas y farsantes del PSUV dicen que los motivó a ellos a alzarse en armas contra ese gobierno democrático. El derecho a la rebelión ciudadana es un derecho constitucional que está establecido en nuestra Constitución. El derecho a la protesta es un derecho constitucional que también está salvaguardado en nuestra Constitución. Pero el derecho de los venezolanos a darnos un gobierno democrático también está en nuestra Constitución. Y desde el año 2018 en Venezuela hay una usurpación del poder porque no hubo una elección presidencial justa, verificable y democrática y libre. Y el esfuerzo de los venezolanos tiene que ser empujar junto a la comunidad internacional para que este año nosotros podamos tener una elección democrática que nos permita como venezolanos cambiar y que nos permita como venezolanos pasar la página oscura de estos 21 años de revolución, que no es una revolución sino una involución que nos ha quitado derechos humanos, que nos ha quitado derechos fundamentales, que nos ha quitado servicios públicos, que nos ha quitado el poder económico, que nos ha quitado el valor de nuestra moneda, que prácticamente nos ha dejado en la calle, que ha separado a las familias, que ha hecho que más de 6 millones de venezolanos abandonen el país huyendo de la crisis, de la emergencia humanitaria. Y esa necesidad que tenemos los venezolanos de darnos ese cambio tiene que materializarse este año. Y nosotros, quienes hacemos vida en la oposición, tenemos que entender que tenemos que buscar un mecanismo que garantice que ese cambio se pueda dar en Venezuela y que ese cambio se pueda dar además en paz y en democracia. Así que con esto quiero dar por concluido el editorial de hoy y al regreso estaremos conversando con Zair Mundarain sobre los temas de la presencia de la FARC en Venezuela. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan.
solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo, Primero Justicia, acá en Radio Caracas Radio, como todos los lunes, y vamos a conversar con Zair Mundarain. Zair Mundarain fue fiscal en Venezuela y pues como muchos le tocó salir del país producto de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, y actualmente es el consultor jurídico de la Embajada de Venezuela del gobierno interino del presidente Juan Guaidó en Colombia. Y con él hemos querido contactarnos el día de hoy para conversar sobre este reportaje que salió publicado el día de ayer en la revista Semana, el día sábado, perdón, en la revista Semana, y que sin duda ha causado un gran revuelo, no solamente en Colombia, sino también en Venezuela. De hecho, ayer el señor Nicolás Maduro intentó desvirtuar este trabajo periodístico, que invito a que lo puedan ver, y lo hemos compartido en las redes de la Embajada de Venezuela y también en las redes del embajador Tomás Guanipa, y así como en las redes de distintos medios de comunicación. Ustedes pueden observar no solamente el extraordinario trabajo periodístico que se realizó allí, aprovechamos para felicitar a todo ese equipo periodístico de la revista Semana, sino que además ese trabajo sin duda alguna ha generado pues una confirmación de lo que es un secreto a voces, y que durante 21 años e incluso antes de la llegada del chavismo al poder, los nexos del chavismo con la FARC, con el ELN y con cualquier grupo irregular que utiliza las armas para intentar derrocar la paz democrática, no solamente de Colombia, sino de la región, pues ha sido una relación histórica que ha sido denunciada constantemente por todos los venezolanos a lo largo de estos últimos años. Así que quería darte la bienvenida, Zair, y en principio que nos des un balance de lo que pudiste observar allí en este reportaje de la revista Semana. Gracias, Eduardo, por la invitación. Y bueno, uno debería empezar diciendo que estas son una de las ventajas de la prensa libre. Precisamente una de las áreas que ha sido más perseguida, combatida por el régimen venezolano,
es precisamente la existencia de una prensa libre capaz de hacer investigaciones de este talante y presentar pruebas, además. Pruebas que no hacen más, como tú lo indicas, que ratificar algo que todos conocemos. Yo quiero referirme, empezar diciendo que esto es la secuela de otras investigaciones previas. Ya en 2019 la misma revista Semana había presentado pruebas de la presencia de Iván Márquez en Venezuela, pero con unos elementos que son sumamente importantes y preocupantes, sobre todo para todos los venezolanos, pero para quienes nos dedicamos al estudio de la presencia de la criminalidad organizada en Venezuela, porque así es que hay que decirlo. Estos son grupos de criminalidad organizada transnacional que no tienen ningún sesgo ni ningún elemento ideológico. Son grupos de delincuencia organizada que pretenden la toma del poder por la vía de las armas y utilizar plataformas geográficas como Venezuela y Colombia para la comisión de crímenes y hacer dinero a partir de esto, ¿no? En ese reportaje de 2019 recuerdo muy bien que surgieron incluso algunas comunicaciones del SEBIN y del DIGESIN, donde en una de ellas Remigio Ceballos decía que se instruía a todas las fuerzas militares a no entablar enfrentamientos con personal de grupos rojos, porque desde la inteligencia venezolana y desde de los organismos de seguridad de Estado se les denominan grupos rojos a estos grupos paramilitares, guerrilleros, de criminales a quienes ellos apoyan. De hecho, en una de las instrucciones decía brindar apoyo logístico y entrenamiento. Eso fue denunciado en 2019. Pero si vamos aún más atrás, si nos fijamos en la acusación de la Fiscalía de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa y otras personalidades que forman parte del régimen violador de derechos fundamentales, allí aparece informaciones que desde el 2006 y están acreditadas con pruebas, la Fuerza Armada venezolana, o no digamos la Fuerza Armada como institución, pero miembros de la Fuerza Armada venezolana, instruidos por este poder usurpado, han dotado de misiles y explosivos y armas, como lo dice la misma acusación, a la FARC y al ELN. De modo que estamos hablando ya del 2006. Ya para el 2019-2020 se habla de la presencia de 1.400 guerrilleros que se esconden en Venezuela. Y en el 2009, quiero hacer referencia también como antecedente a este trabajo, está un trabajo que hizo Javier Ignacio Mallorca, donde se describe muy claramente la presencia de la FARC y el ELN en Venezuela y la toma de todos los sectores fronterizos a sus anchas, inclusive presencia en algunos centros de organización popular, escuelas, etcétera. Entonces, esto no es nada nuevo, solamente que nos encontramos frente a una escalada, y eso es lo que expone este trabajo tan importante, que presenta fotografías, documentos, que se ve claramente la presencia, la dotación, el entrenamiento que brindan fuerzas militares venezolanas, quienes plantean insumos, etcétera, y que no es más que un proceso muy peligroso que hemos venido nosotros denunciando desde hace mucho tiempo, de fragmentación territorial, en el cual ese Estado fallido, ese Estado criminal, viene cediendo espacios a grupos criminales para que le sirvan de manera permanente y frente a un eventual escenario en el que se intente legítimamente de poner ese poder usurpado. ¿Qué brindan estos grupos al régimen venezolano? Bueno, le brindan inteligencia, le brindan información, persiguen a las personas, las vigilan, a las disidentes, y entonces se genera como una especie de de estos cuerpos armados paralelos que con la permisividad del Estado están en un proceso de fortalecimiento que es muy preocupante, no solo para Venezuela, sino yo creo que para toda Latinoamérica y para el mundo en general, porque este proceso de fortalecimiento viene a partir de la explotación indiscriminada de una cantidad de riquezas que aún permanecen en Venezuela y de la utilización de Venezuela como plataforma para el tráfico de drogas, que es esencialmente en lo que devino los grupos guerrilleros
que empezaron en algún momento con algún tema político ideológico y devinieron finalmente en narcotraficantes, porque eso es esencialmente lo que hacen, aparte del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y todos los males que traen consigo. Entonces Venezuela se encuentra inmersa en una espiral de un conflicto que no nos era propio, como fue en su oportunidad el conflicto colombiano, el cual nos afectaba pero no nos era propio, y ahora Maduro y su pandilla, su camarilla de colaboradores está brindándole una zona dentro del territorio venezolano, le brinda una zona de distensión en el cual prácticamente imponen la norma y sustituyen al Estado en muchas actividades. Ya hemos visto, y está allí en esos informes, que en ese trabajo, cómo estas personas participan abiertamente en la distribución de alimentos, van a las escuelas, imponen orden público, incluso impiden la protesta social, la organización de la sociedad civil que intenta rebelarse frente a las carencias que les resultan propias día a día de servicios públicos, etcétera, y estos grupos impiden, desarticulan esa capacidad de las personas de articularse a favor del reclamo de sus derechos. Así que nos encontramos, yo creo que a la escalada más importante, más peligrosa, y realmente esto es un verdadero, eso que generalmente el régimen le atribuye a todo el que piensa distinto, que es traición a la patria. Esto es un verdadero delito de traición a la patria, que es la entrega del territorio, de la soberanía a favor de grupos armados que además vienen a delinquir, que nada aportan al país y que nos colocan desde la perspectiva del escenario internacional en una situación bastante comprometedora. Así es, les recuerdo que estamos conversando con Zair Mundarriñ, quien es el consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Colombia. Y antes de irnos al corte, quería dejar en el aire una reflexión y una pregunta para abordarla en el siguiente espacio, que es, bueno, ¿qué significa esto que Zair muy bien ha narrado y relatado en estos minutos en el contexto de la política internacional? ¿Cómo es esto, o cómo es visto esto, o cómo es percibido esto como lo que realmente es? Que no solamente una relación entre un régimen forajido, como es el régimen de Nicolás Maduro, con un grupo de irregulares que terminaría siendo, como decir, una relación entre primos y hermanos, sino cómo se valora esto en el marco del peligro que significa para la estabilidad democrática, no solamente de Colombia, sino de toda la región. Pero con esto estaremos conversando al regreso con Zair Mundarriñ, así que vamos a un corte muy breve y ya volvemos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington.
conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @efectonaim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y como habíamos dejado en el aire la reflexión final del bloque anterior, queremos en estos 5 minutos que tenemos de programa conversar con Zair sobre esta reflexión y sobre lo que significa este tema del peligro de Nicolás Maduro y su relación con estos grupos irregulares contra la democracia y la estabilidad de la región. A todas las Américas y en general a casi todo el mundo democrático nos une una convención de obligatorio cumplimiento, ¿no? y que se reúne cada año para evaluar cuál es el comportamiento de los estados frente a las dinámicas de delincuencia organizada transnacional y terrorismo, ¿no? Esto es la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Existen consideraciones muy importantes de que estos grupos guerrilleros se pueden considerar grupos terroristas por cómo actúan. Son personas, son individuos y organizaciones que permanentemente han recurrido a la violencia, a violencia masiva y a generar estados de terror en las sociedades para tratar de asumir el poder por cualquier vía. Entonces, bajo esta dinámica, lo primero que tenemos que generar, además de las alertas, es que tenemos instrumentos jurídicos que obligan a los estados a por lo menos generar las alertas y actuar contra estos grupos de delincuencia organizada. Estos son grupos que mueven grandes cantidades de dinero, que utilizan testaferros, que son propietarios de una cantidad de bienes que les permite su operatividad. Y esa operatividad que va dirigida esencialmente, y no quiero dejar de referirme en estos breves minutos también al tema ambiental, porque es que dentro de esta operatividad está la explotación minera indiscriminada que se está produciendo al sur del país, con el desplazamiento de pueblos indígenas, un ataque a nuestra cultura, y que está generando, y que es un problema además global, porque esa parte, la Amazonía, es un patrimonio de la humanidad según la UNESCO, e incluso el Parque Nacional Canaima es patrimonio de la humanidad según la UNESCO, y entonces hay organismos internacionales que tienen que poner la lupa a este tema porque están generando una gran depredación y un ataque a los pueblos indígenas que no tiene precedentes. Jamás nadie se había atrevido a irrumpir en estos territorios y destruirlos de la forma como lo está haciendo la minería ilegal, protegido por estos grupos criminales que tienen una gran ganancia a partir de esto. Esta ganancia, ¿en qué se invierte? Se invierte en armas, en reclutamiento de más personas y en una capacidad operativa. Se está formando, se está generando grandes ejércitos. ¿Qué objetivo pueden tener? Irrumpir contra el orden democrático de los países de la región. Eso es lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Hay suficiente prueba de que esto es así y requeriría una reacción de condena y de acciones más contundentes de la comunidad internacional, que no pueden seguir esperando que este mal se expanda por toda Latinoamérica y por el mundo, porque las organizaciones de delincuencia transnacional sí tejen redes, sí se organizan y hacen alianzas permanentes que les permiten su expansión y grandes ganancias, como la que obtienen los miembros del Estado fallido venezolano. Entonces, esto tiene que verse en el verdadero, en el verdadero contexto. Que estas personas sigan comprando armamento, que tengan esta capacidad operativa y que puedan moverse, evidentemente va a llevar a la desestabilización de los sistemas democráticos latinoamericanos. Las democracias son frágiles, escasamente
subsisten en algunos países y están bajo la permanente escrutinio y amenaza de quienes pretenden la toma del poder y tener lo mejor de dos mundos. Decir que asumen un sistema como hicieron en Venezuela, decir que a través de las vías democráticas han asumido el poder para no irse, a explotar todas las riquezas y además ejercer actividades de criminalidad organizada en nuestros territorios. No quiero, sería también muy importante mencionar que en una reciente reunión de la Organización de Estados Americanos, del grupo de trabajo de materia de droga, se expuso como más del 80% de los vuelos que van hacia Centroamérica cargados de estupefacientes y de ahí a los Estados Unidos y en algunos casos hasta Europa, utilizan de alguna manera Venezuela como centro de abastecimiento, como pista de aterrizaje o lugares de carga, de modo que Venezuela se ha convertido en una zona de tránsito que brinda, recordemos que toda la infraestructura que alguna vez la democracia construyó, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, vías de comunicación, autopistas, etcétera, son de grandísima valía estratégica para que estos grupos de delincuencia organizada lo estén utilizando, y está en estos informes que han presentado semanas, pero también otros organismos que lo han investigado y lo hemos investigado. Es la guerrilla quien regenta estos aeropuertos o pistas clandestinas, les presta seguridad y permite que estas cargas se dirijan a diferentes lugares del mundo. De modo que desde el punto de vista geopolítico es un gran peligro, no solo desde lo político, desde la perspectiva de la delincuencia organizada, desde la perspectiva del lavado de activos, desde la perspectiva del entrenamiento de grupos irregulares y toda la exportación de estas dinámicas criminales que se están produciendo en Venezuela. Así es. Bueno, era el consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Colombia, Zair Mundarrién, con quien conversamos un poco sobre lo que, como él bien señalaba, la prensa libre en Colombia reflejó a través de la revista Semana en un reportaje minucioso sobre las operaciones, la relación y la complicidad del régimen de Nicolás Maduro y la connivencia que existen con los grupos irregulares como la FARC, el ELN, que tienen sometido a un régimen de terror, lo que significa toda la población, tanto venezolana como colombiana, pero especialmente la venezolana que vive del lado fronterizo. Y con este tema quería dar por concluido el programa del día de hoy. Lo voy a terminar un poco más temprano de lo normal porque hoy tenemos un compromiso de acompañar al embajador Tomás Guanipa a una reunión con la vicepresidenta de la República de Colombia, y además decirles que hoy a las 2:30 de la tarde el presidente Iván Duque hará unos anuncios importantísimos a la migración venezolana que son muy interesantes y que van a marcar un precedente sin duda alguna en lo que significa la regularización de los venezolanos en Colombia. Así que por eso les pido excusas por ausentarme un poco antes del fin del programa y invitarlos para que el próximo lunes nos podamos reencontrar en este espacio contigo por Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.